Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a hablar del Dios de los propósitos. Hemos hablado muchas veces de los propósitos de Dios, del Dios de los propósitos, porque para mí es importantísimo que usted sepa que usted no está aquí en este mundo, no está por casualidad. O sea, que una vez que usted nació en este mundo, Dios estaba interesadísimo en dos cosas principalmente. La primera era que usted se salvara. Usted nació de papá y de mamá, pero no nació salvo. Necesitaba salvarse, creer en Cristo como Señor y Salvador para tener vida eterna. Esa es la primera. Y una vez que si usted ya se salvó, que espero que todos los que estén aquí tengan certeza de su salvación, por lo que Cristo hizo, no por lo que usted puede hacer. Y la segunda cosa es que una vez que Cristo nos salvó, ahora nosotros le sirvamos a Él. O sepamos que nuestro entorno y donde estamos para servirle a Él, en donde sea. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que ser un evangelista, no tiene que ser un maestro para que usted le sirva al Señor. Al Señor le servimos en donde estemos, como estemos, a tiempo, fuera de tiempo, en donde Dios nos haya puesto. En su casa, como ama de casa, como doméstica, si usted trabaja como doméstica, si usted es taxista, como taxista, si usted es ingeniero, como ingeniero, si usted trabaja en una empresa, qué sé yo, en un call center, ahí le va a servir al Señor. Dios nos lleva a lugares diferentes. Entonces, hay un pasaje en San Juan capítulo 21, versículo 18 al 19, donde hace unos días estuvimos meditando un poquitito en este pasaje, creo que fue un jueves. Lo enfoqué en cierto sentido, pero vamos a leerlo. Esto es cuando Jesús está hablando con Pedro después de que hubo una pesca milagrosa, pero que el Señor le reivindica a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan el pasaje? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, etc. Entonces, en el versículo 18 le dice Jesús a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Como diciendo, cuando eras inmaduro, cuando uno es inmaduro y es joven, uno quiere hacer lo que le dé la gana. Y Jesús le dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y vamos a enfocarnos en ese donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. El Señor te llevará donde no quieras en algunas ocasiones. El Dios de los propósitos te llevará donde no quieras. Ese es el título, y eso usted tiene que llevárselo hoy en su mente y en su corazón. El Dios de los propósitos puede ser que lo lleve a usted donde usted no quiera ir. Tiene que estar listo, aún para que el Dios de los propósitos lo lleve donde usted no quiera ir, o donde usted no quiere ir. Se lo dijo a Pedro, y cuando le dijo eso a Pedro, le estaba hablando de la muerte de Pedro. Mire lo que dice el 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Usted sígame, aunque tenga que ir a lugares donde usted no quiera ir. Y me gusta y quiero enfatizar este detalle de con qué muerte había de glorificar a Dios, porque aún con nuestra muerte podemos glorificar a Dios. Pero ¿cómo murió Pedro? Pedro murió, según dice la historia, la tradición y la historia, porque no está en la Biblia, porque
no registra esa parte de la muerte de Pedro. Pedro murió, lo iban a crucificar igual que a Jesús. Y él dijo, no, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Y entonces los que lo crucificaron, pero lo pusieron cabeza abajo, con su cabeza abajo, los pies para arriba. Eso dice la tradición. Lo importante es que murió como mártir, y como mártir glorificó a Dios. Aún en su muerte glorificó a Dios Pedro. Aún con la muerte. ¿Quién quiere ser crucificado aquí? Levante la mano. Pues aún con una muerte así podemos glorificar a Dios nosotros. Y entonces quiero poner algunos ejemplos importantes. Bueno, vieron que el final dice, tú sígueme. Los lugares a donde nos lleva, Dios nos lleva, no siempre son lugares a los que nosotros iríamos voluntariamente o lugares que voluntariamente escogeríamos estar. No, la mayoría de nosotros no quiere ir a lugares donde no nos guste o donde no nos van a tratar muy bien. Y entonces yo saqué algunos, porque no hice una lista extensiva ahí y exhaustiva de todo lo que hay en la palabra de Dios. Podría sacar más y ustedes seguramente podrían sacar muchísimos más. Pero saqué algunos ejemplos para que ustedes vean que la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que hacer cosas que no querían hacer, pero que las tuvieron que hacer para glorificar a Dios y para hacer la voluntad de Dios y para cumplir los propósitos de Dios. Elías es uno de los ejemplos. Dios puede permitir que experimentes una sequía. ¿Se acuerdan de la sequía en tiempo de Elías? Dios puede permitir, Dios le dijo a Elías, porque fue Dios el que le dijo a Elías que iba a venir una sequía, y Elías habló, y en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios vino la sequía. Pero Dios es el que planeó la sequía, no fue Elías. Y vino por el poder de Dios aquella sequía. Pero Elías no es que andaba con una nubecita aquí que le llovía cuando él quería. ¿Ah? Y que en su terreno sí tenía yucas y plátanos y tenía también papas y todo. No. Él iba a sufrir la sequía también. 3 años y resto de sequía la iba a pasar él también. Y Señor, ¿y yo también voy? Sí, usted también, lo siento. Y entonces, Dios puede permitir que experimentes sequía para que aprendas que Dios puede mandar cuervos con pan y carne para alimentarnos. De eso predicamos hace un tiempo, hace unos meses. Elías, Dios le dijo, viene sequía, pero no importa, váyase para aquel arroyo, mientras tenga agua el arroyo, usted va a tomar de ese arroyo. Y mientras esté ahí, yo le voy a mandar cuervos para que le den pancito en la mañana y carnita en la tarde. Entonces, a veces, hermanos, vienen momentos difíciles de sequía en nuestra vida para que entendamos y aprendamos a depender solo de Dios y que el Señor va a mandar de alguna forma el sustento a nuestras vidas. Amén. Dios también llevó a Elías a la casa de una mujer en ese tiempo de la sequía. No sé si se acuerdan, una viuda pobre que solo tenía ella y un hijo y que iban a comerse unas tortas ahí, asadas en las ascuas ahí, en las cenizas, y después se iban a echar a morir porque solo eso tenían. Y Dios le dijo a Elías, váyase para allá, yo quiero que usted se quede ahí. Dios puede llevarte a la casa de una mujer viuda, como a él, para alimentarnos y doblegar nuestro orgullo, porque también a veces tenemos que pasar por momentos difíciles. A algunos no les gustaría que una persona les lleve comida cuando tiene escasez o les dé platita para los pases porque usted no tiene. Y usted sabe que le lleve platita para los pases su mayor enemigo. Digamos, por poner un ejemplo. O alguien que usted yo no recibo nada. Dios nos hace pasar por cosas así para doblegarnos, para que nos quitemos el orgullo y para que digamos, sí, yo dependo de otros también. Somos interdependientes, todos nosotros dependemos los unos de los otros. Somos iglesia para eso, para ayudarnos unos a otros. Bueno, ¿a quién le gustaría estar en una situación así? A ninguno, pero a veces para sacar el orgullo, Dios tiene que mandarnos a alguien que nos alimente incluso. Dios puede llevarte también o permitir que salgas huyendo como Elías salió huyendo, ¿se acuerdan? Amenazado por aquella mujer, para entender que Él es el que te levanta para que sigas caminando. Elías ya quería morirse, estaba cansado. Dios lo levantó para que siguiera adelante. Llegó a la cueva y cuando llegó a aquella cueva en el monte Horeb, Elías creía que Dios iba a estar en el rayo. Se vino un rayo, se vino un terremoto, se vino una tormenta, una tempestad. Y Dios le habló por medio de un silbo apacible. Y a veces pasamos tormentas, pasamos terremotos, pasamos cosas difíciles en la vida, donde esperamos
que Dios se manifieste de alguna forma, pero lo que Dios quiere es que nosotros reposemos y descansemos, porque en medio de la paz y la tranquilidad Él nos va a sustentar o nos va a hablar a nosotros. Dios puede llevarte ante concilios y reyes, como el caso de Pablo, ser maltratado para poder dar testimonio delante de Él. Eso le pasó a Pablo. Pasó encarcelado mucho tiempo para poder dar testimonio público delante de reyes, porque Dios lo había anunciado de esa forma. Dios puede llevarte a un naufragio como Pablo para soltarte en una isla, porque ahí es necesario que escuchen el mensaje y vean los milagros. ¿Quién iba a ir a evangelizar la isla de Malta? ¿De qué forma? Alguien tenía que llegar ahí. Y Dios dijo, bueno, va a llevar a Pablito a Roma encarcelado, lo van a llevar en un barquito ahí, voy a levantar una tempestad en el mar para que tengan que naufragar y que llegue a Malta. Y en Malta fue cuando lo mordió aquella serpiente, que no le hizo nada. Todo este mundo, cuando vio, dijeron, uy, eso es un Dios, Pablo, no le pasó nada con la serpiente. Pero ¿cuál era el propósito? Que fuera a donde la gente de la ciudad, del pueblo ahí, y sanara a los enfermos. Al que primero sanó fue al principal de la isla. Y todos oyeron el evangelio y experimentaron el poder de Dios. ¿Es lindo ir a un naufragio? Dígame. ¿Es lindo estar encarcelado por causa del evangelio? No. Dios nos lleva a veces a lugares donde no queremos ir o donde no queremos estar para que hablemos su palabra. Puede llevarte también el Señor, bueno, como el apóstol Pablo, puede llevarnos a un lugar como prisioneros donde uno quiere estar libre o ir libre. Pablo se propuso ir a Roma y les escribió una carta, yo quiero ir ante ustedes, cuando vaya para España paso por ustedes. Y no pudo. Fue en condición de preso. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios a ese lugar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Israel, Dios puede llevarte frente a una tierra de gigantes y murallas altas para ver si tienes fe para poseerla, como el pueblo de Israel que llegó a las fronteras. Ahí Dios los probó ahí a ver si iban a creerle a Él. Y ya saben ustedes saben cómo terminó la historia. Por ejemplo, Abraham, Dios le pidió a su hijo Isaac. Asimismo, Dios nos puede pedir lo que más amamos para luego aprender lo que es entregarle a Dios y experimentar el poder que Dios es nuestro proveedor. Porque después de que Abraham ofreció, él dijo, Dios proveerá. Y realmente Dios le dio la provisión ese día. De hecho, el lugar se llama así, Jehová Jireh, le puso a Abraham. Pero tuvo que entregar. ¿Es lindo entregar lo que más queremos? No. Jeremías estuvo metido en una cisterna para experimentar el poder de Dios y cómo Dios lo salvó a Jeremías y lo salvó de la matanza que hubo en Jerusalén en ese tiempo. Voy a ir un poquitito más rápido. Los amigos de Daniel, aquellos que echaron en el horno del fuego. Incluso Dios puede pasarte por un horno de fuego para mostrar la sobrenaturalidad del poder de Dios y que reconozcan que el Dios de nosotros es el verdadero Dios, como pasó con ellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Con José, ni qué hablar de José. Dios puede permitir la traición de los hermanos para que luego mostremos misericordia, como hizo José. José podía haber mandado a matar a sus hermanos cuando ya estaba como gobernador de Egipto. Sus hermanos que lo habían maltratado, lo habían traicionado y lo vendieron como esclavo. ¿Pero para qué fue eso? Para luego mostrar la misericordia de Dios. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo cambió todo a bien. Venga, yo los voy a recibir más bien. Y les dio un lugar para que vivieran y los alimentó. Dios puede permitir que lleguemos a una cárcel como José para pastorear a un copero que llegó ahí. Llegó el copero del rey a ese lugar donde estaba José. Cayó en la cárcel, el copero y el panadero, para los que leen la historia. Para luego que ese copero se convierta en el instrumento que lo puso donde Dios necesitaba ponerlo, de gobernador de Egipto. Si José no hubiera llegado a la cárcel, no se encuentra con ningún copero. ¿Y entonces qué? No, pero Dios todo lo tiene. Por eso le digo, el Dios de los propósitos puede llevarnos a veces a lugares donde no queremos estar. Por lo menos sabemos que estuvo José por lo menos 2 años en la cárcel. Después de que habló con el copero
pero antes no sabemos cuántos años estuvo. Y estuvo también como criado, como esclavo en la casa de Potifar, donde lo traicionó aquella mujer, la víbora de Potifar, la esposa de Potifar. Daniel, Dios puede llevarnos a un foso de leones. ¿Para qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Para que el rey de aquel tiempo reconociera que el Dios de Daniel, que tapó la boca a los leones, es el verdadero Dios también. Es bonito que lo tiren a uno en un foso de leones, dígame usted. Que lo amenacen y que lo lleven a uno por el foso de leones. Y a alguno le da un infarto, ya cuando lo tiran al foso de leones ya va muerto. David fue perseguido por Saúl. Es bonito ser perseguido. Le tiró lanzas y todo, y el ejército contra David, para ir a esconderse en unas cuevas. Y cuando estaban en esas cuevas, David, en la soledad, ahí en esas cuevas y en el desierto, dependió solo de Dios y escribió los mejores salmos para que ahora nosotros seamos consolados con esos salmos. Es bonito estar en una cueva, desterrado allá, exiliado, ¿no? Pero David le pasó. ¿Le puede pasar a usted? Diga, sí, me puede pasar a mí. Es el propósito de que usted entienda eso hoy. Porque el evangelio triunfalista dice que solo cosas buenas nos van a pasar a nosotros o nos pueden pasar. Ahora, yo le digo, hay cosas que Dios permite, no es que Dios las propicia. Porque hay cosas que son terribles, que Dios no propicia, pero Dios se vale de esas cosas para luego sacar provecho. El caso de Juan, fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Y qué pasó con Juan ahí, en la isla de Patmos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo más importante que pasó con Juan? Tuvo la revelación de Apocalipsis. Una comunión con el Señor que le mostró un libro de lo que vendrá. Y entonces se lo reveló a las iglesias. Y ahora nosotros lo tenemos aquí, la voluntad de Dios. ¿Era bonito estar desterrado en una isla? ¿No? Hace unos días oí que es que a Juan quisieron matarlo. Eso no sé, lo leí por ahí. Quisieron matarlo echándole aceite hirviendo y que no se murió Juan y lo mandaron a la isla de Patmos quemado por aceite. Eso dice una tradición, no sé si será cierto, puede ser. Si hablamos de Moisés, estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas, ni siquiera eran propias las ovejas de su suegro. ¿Para qué? Para que un día llegara ahí frente al monte Sinaí y tuviera una visión, subiera y Dios le hablara en una zarza y entonces pudiera sacar al pueblo de Israel y libertarlo. ¿Es bonito estar uno desterrado en un lugar allá cuidando ovejas 40 años que no son de uno? No. Pero le pasó a Moisés. También Dios puede llevarte delante de un gigante como le pasó a David. Para mostrar la salvación de Dios. Ya saben ustedes la historia de David. Nehemías, por ejemplo, Dios puede sacarte de una comodidad, como estaba Elías en el palacio, era copero del rey, la tenía toda. ¿Sabe ser copero del rey? Confidente y todo, era una persona chineada por el rey. Pero Dios le puso a Nehemías en su corazón que Jerusalén estaba sin murallas, que estaban por el suelo, un lugar que quedaba a 2.300 kilómetros de donde él estaba, y Dios le puso en el corazón ir a reconstruir aquello, dejar su trabajo lindo y cómodo en el palacio del rey. Seguro alguien le hacía viento también, el vientico del rey le llegaba a él, aire acondicionado y toda la cosa, y tuvo que dejar aquello para ir a hacer un trabajo que Dios le mandó a hacer, a lidiar con gente y con enemigos y con amigos. No tan amigos. ¿A quién le gustaría dejar la comodidad para ir a llevar sol, cansancio y lidiar con gente? Pues a Nehemías le pasó, a usted le puede pasar también. A Ezequiel, mire, Ezequiel lo dejé como entre paréntesis. Léase la historia de Ezequiel. Creo que es el capítulo 40 o 42. Nada más lo voy a buscar para que ustedes se lo lean en su casa, porque es que mire, 24 por ahí. Porque esta historia de Ezequiel es tan dura, o sea, es tan difícil, yo no sé cómo decirle. Sí, el capítulo 24, del versículo 15 en adelante, márquenlo ahí, se lo leen en su casa. Porque no quiero mencionarlo para que nadie se asuste.
para que nadie se vaya de aquí asustado. Pero a veces Dios hace cosas difíciles, complicadas, para nosotros entenderlas. Pero tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Hágase conmigo como tú quieras. Jesús, y menciono a Jesús para ir terminando. Jesús fue llevado a Cesarea de Filipo, un lugar de ídolos donde habitaba Satanás supuestamente, para enseñarle a sus discípulos de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Era un lugar feo, de idolatría. Dios puede llevarte entonces a un lugar donde haya gente idólatra y todo eso para enseñarles principios de Dios. Puede llevarte a Gadara, como llevó a Jesús a Gadara, donde estaba el endemoniado y un montón de otros endemoniados, para hacerlos libres y para que usted haga discípulos en ese lugar. Es bonito ir a que Dios lo lleve a enfrentar un montón de endemoniados. No, no es bonito. Uno quiere llegar a solo donde haya gente coherente, sentada en un lugar, escuchando la palabra y enseñarles. Así es muy bonito. Como enseño yo aquí los martes, todos los que están son hijos de Dios, son cristianos y están oyendo la palabra de Dios, qué lindo. Pero si uno le manda al Señor en medio de un montón de endemoniados, quién sabe en qué barrio de San José o donde sea en el mundo, no es tan bonito. Dios puede llevarte como llevó a Jesús a la casa de pecadores. Lo metió en casa de pecadores para relatarles la historia del padre que perdonó a sus 2 hijos pródigos. Porque ese señor tenía 2 hijos pródigos, no solo uno. El mayor también era. Pero Jesús fue llevado ahí a ese lugar para hablarles que Dios perdona a aquellos que están perdidos en el mundo, los pecadores que estaban en esa casa, como también que Dios perdona a los que supuestamente están en la casa. En ese caso eran los fariseos, los escribas, los saduceos, que también están en la casa, pero que también son hijos que están llenos de rencor contra el otro. Es, ¿por qué le das el becerro gordo a mi hermano? Eso estaba pasando ahí, y Jesús habló del amor del Padre. Entonces el Señor lo puede llevar a usted donde hay pleitos, donde hay iras, donde hay contiendas. Puede llevarte el Señor también a un lugar, un cementerio, un velorio, para que le des esperanza de resurrección, como Jesús estuvo en varios velorios y estuvo ahí en el cementerio donde estaba Lázaro. ¿Para qué lo llevó? ¿Es lindo ir a esos lugares? No, no es lindo, pero puede llevarnos a ese lugar para darles esperanza de resurrección. Dios puede llevarte a pasar tempestades en una barca para que pongas en práctica la fe. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, el Espíritu lo llevó para que obtuviera la victoria cuando dijo, escrito está, para que usted se enfrente a Satanás y salga más lleno del Espíritu Santo de ese lugar. Dios te puede llevar a un huerto de Getsemaní, como llevó a Jesús, para ser entristecido hasta la muerte, dijo Jesús, y luego abandonado y traicionado por los amigos, para que a través del sufrimiento aprendan la obediencia. Eso dice la Biblia de Jesús, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Lo traicionaron sus amigos y se entristeció tanto en ese lugar. Bueno, hasta esas cosas podemos pasar nosotros. Dios puede incluso llevarte a una muerte que lo glorifique, como vimos en el caso de Pedro, ser mártir de Jesucristo, ofrecido como ofrenda al Señor. Qué lindo poder ofrendar nuestra vida a Cristo de esa forma. Ahora termino hablándoles del caso de nosotros. Dios puede llevarte a un hospital en condición de enfermo o en otra condición, no lo sé, para que animes, para que lleves esperanza a los que no lo tienen en ese lugar. Dios puede llevarte hasta a una cárcel, no sé cómo, para que aprecies la libertad. Hay ejemplos de algún cristiano que cae en la cárcel por alguna cosa, lo embaucaron, lo metieron en alguna cosa que terminó en la cárcel sin haber hecho ninguna cosa mala, o por haberse metido en cosas que no tenía que meterse y lo enredaron y terminó en la cárcel sin querer al final. Ha pasado. Tenemos el caso de una hermana que pasó 2 años en la cárcel, una hermana en Cristo. 2 años en la cárcel. ¿Usted sabe lo que es estar un día? Ella dice, el primer día fue lo peor. Ahora 2 años. Porque la enredó una persona de la familia y ella terminó pagando y la otra persona no. Libre, y esa persona terminó en la cárcel. Pero ¿por qué la llevó el Señor? ¿O por qué permitió el Señor que cayera ahí? Ya al final el Señor tenía algún propósito con ella y con los demás que estaban ahí.
Tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa. Dios puede llevarnos a un trabajo que no queremos, donde alguien necesite escuchar el evangelio, y también formarnos a nosotros en medio de ese trabajo que no nos gusta tanto. Dios puede llevarte a un país donde no pensabas que ibas a llegar para ser profeta en ese país, porque en el país tuyo no eras nada, no eras profeta. Pues, digo, puede ser, ¿verdad? O por tantos propósitos que tenga el Señor. Dios puede llevarte a una familia dividida. No sé, que usted se haga novio o se case con una persona y resulta que aquella familia está dividida para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y usted diga, uy, qué clase de familia de acá. No, eso no. Que Dios diga, que usted diga, el Señor me trajo aquí, yo voy a traer la palabra, voy a traer el evangelio a este lugar para que aquellos hijos que están enojados con este padre terminen haciendo las paces y viceversa. Por poner un ejemplo, Dios puede permitir que para nosotros sea una tragedia para más adelante glorificarse con milagros y testimonios de cómo estuvo en medio de esa tragedia Dios sustentando y ayudando, como cuando pasa un huracán, como cuando pasa un terremoto, cosas así sobrenaturales, desastres naturales, que a veces nosotros los cristianos estamos en esas cosas, ¿verdad? Una inundación, no sé, y alguien puede decir, pues soy cristiano, Señor, ¿cómo me pasa esto? O puede decir, Señor, yo voy a ver tu mano, vamos a ver tu mano en medio de esto, te vas a glorificar, vamos a ver los milagros y vamos a hablarle a la gente de Cristo. Amén. Tenemos un Dios que es el Dios de los propósitos. Algunas veces te llevará donde tú no quieras, pero entonces yo tengo que estar dispuesto para eso. Eso es parte de ser cristianos, hermano. Pero lo que Dios quiere es que lo sigamos a pesar de todo. Terminó diciéndole a Pedro, pero tú, Pedro, sígueme. Y a Pedro, mire, se le habían anunciado. Todavía faltaban muchos años para que muriera Pedro de la forma que murió, y ya Jesús se le había anunciado. Eso dijo Juan, le estaba anunciando de qué forma iba a morir. Entonces yo les pregunto a ustedes, aunque ustedes les anuncien de qué forma van a morir, van a seguir a Cristo y van a seguir hasta el final. Esa es la pregunta. Si usted sabe que va a pasar por un valle de sombra y de muerte, o que va a pasar por el agua, o va a pasar por el fuego, va a seguir a Cristo, aunque se lo digan. El apóstol Pablo estuvo en una cárcel, latigado, maltratado juntamente con Silas, porque Dios tenía un propósito con los que estaban ahí encarcelados y con el carcelero y su familia, que vivían adentro de una cárcel, y se salvó la familia completa. ¿Por qué me haces pasar esto? Puede decir uno, Señor, algún propósito tendrás con esta latigada que me pegaron y me metieron en esta cárcel. Se vino un terremoto y aquellos se sorprendieron de lo sobrenatural y entregaron su vida a Cristo. ¿Se da cuenta? Para que ya no reneguemos, para que entendamos de que en medio de las cosas difíciles también Dios se va a glorificar. Lo que quiero decirles es que los cristianos también pasamos tragedias y cosas difíciles. Si les leo, por ejemplo, el final del libro de Hebreos, el capítulo 11, nos cuenta las cosas difíciles que pasaron algunos. Y si vemos la historia, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de un horno de fuego que no les pasó nada, ni a humo olían. Pero hermanos, tenemos miles de testimonios de personas que los han parado en una estaca vivos y los han quemado por causa de Cristo. Mártires del Señor. O sea, no a todos nos va a librar de ese fuego como a ellos, pero en medio del fuego va a estar con nosotros el Señor y lo vamos a glorificar aún en medio de los tiempos difíciles y aún en medio del dolor. Hace unos días que andábamos en Guatemala, que me lesioné este hombro, me dolía demasiado. Esa noche estaba que como a las 12 me tuve que sentar en la cama. Eso, que cuando usted tiene un dolor muy fuerte, y no hay nada mejor que en medio del dolor y eso, que usted no puede hacer nada, glorificar a Dios.
Empezar a decir, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Señor, yo no sé qué propósito tendrá esto, yo no sé por qué me pasó, yo no quiero renegar, yo solo quiero alabarte en medio del dolor, en medio de la prueba, porque qué especial hay alabar y glorificar a Dios cuando usted tiene un montón de plata en la billetera, está con salud y lo tiene todo. Así cualquiera. Pero a veces pasamos cosas porque Dios quiere ver, probar nuestro corazón, a ver si seguimos alabándolo aún en medio de las cosas difíciles. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque te acordaste de nosotros hoy, Señor. Gracias porque estamos en tu mente, porque estamos en tus planes. Y queremos decirte hoy, Señor, que queremos aceptar el Evangelio tal y como es, aunque tu palabra diga: en el mundo tendréis aflicción. Y la mayor aflicción viene por causa tuya, Señor. Estamos dispuestos a todo, mientras, Señor Dios, tú nos des la fortaleza. Eso sí te lo pedimos. Fortalécenos en medio de la prueba. Fortalécenos en medio del dolor. Fortalécenos en medio de las dificultades. Pero te seguiremos, queremos seguirte y queremos alabarte aunque las cosas no estén tan bien. Aunque haya amenazas, aunque haya dificultades, aunque haya tormentas, aunque haya leones esperándonos, aunque haya fuego, aunque haya agua, aunque tengamos escasez, aunque no haya lluvia, Señor, aunque venga el IVA, aunque venga lo que venga, Señor, nosotros te seguiremos, nosotros te serviremos, nosotros te adoraremos, Señor, y estaremos dispuestos a entender que el Dios de los propósitos también nos llevará a lugares donde no queremos ir.